Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, en esta tarde vamos a ver que los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos. Y en esta tarde vamos a dividir el pensamiento aquí de Jesús en dos partes. Vamos a decir en primer lugar, en el versículo 10, que la persecución se debe a que tenemos la justicia de Dios y no la nuestra. Y en segundo lugar, versículos 11 y 12, vamos a decir que la persecución debe producir gozo porque demuestra que somos de Dios. Así que en estos minutos que tenemos aquí en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a ver en estos 3 versículos que los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos. Hasta aquí no sé si notaron que las bienaventuranzas son cualidades de los verdaderos hijos de Dios. Pero esta bienaventuranza es distinta, porque dice lo que le va a pasar a los hijos de Dios por las cualidades anteriormente mencionadas. Anteriormente vimos varias cualidades que tienen los hijos de Dios. Pero ahora, por estas cualidades que le hacen al creyente vivir como luz, vivir como un hijo de Dios en medio de este mundo, vamos a ver que hay una consecuencia que es aparentemente negativa, que es la persecución. Pero vamos a ver que al final es una cualidad buena, porque es un motivo de gozo. ¿Seremos perseguidos por el mundo? ¿Seremos perseguidos por el maligno y por todos aquellos que él controla? Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, dice que este mundo, ¿quién lo controla? El maligno, Satanás. Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién controla el sistema de este mundo? Los medios, las comunicaciones, los medios de información, el internet, la televisión, todo lo controla el maligno. Eso dice Primera de Juan 5, 19. Por lo tanto, ¿quién controla también a las personas, a los individuos que no creen en Dios, que no tienen a Cristo? Jesús lo explicó en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 y versículo 44 en adelante, Jesús nos deja muy claro que toda persona en este mundo que no tiene a Cristo está controlada también por el maligno y que espiritualmente es hijo del maligno. Dice Juan 8:44, Jesús hablando, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que aquí tenemos que tener esto muy claro. El mundo va a perseguir a aquellos que no son de Dios. El maligno nos va a perseguir y a todos aquellos que él controla. El mismo Señor Jesús también dejó muy claro en Juan capítulo 16, versículo 2 en adelante, que las personas del mundo van a perseguir a los hijos de Dios e incluso les van a quitar la vida y ellos van a pensar que están sirviendo a Dios. En Juan capítulo 16, versículo 2, dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto es totalmente cierto. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Que antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso y era un fiero perseguidor de los cristianos y participó en la muerte de Esteban, recuerdan, por apedreamiento allí en Hechos capítulo 7. Un versículo más, les pido que me acompañen, Primera de Corintios 4.
Primera de Corintios capítulo 4, versículo 13. Pablo aquí está hablando y luego de dar una larga lista de cómo él ha sido tratado por el mundo, todas las pruebas que él ha vivido como un siervo de Dios, como un misionero enviado por Dios. Recordemos que el apóstol Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía. Y él después de un tiempo dice lo siguiente, Primera de Corintios 4, 13. Dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hasta ahí la lectura. ¿Cuál es el concepto que tiene el mundo de los cristianos? Que somos la escoria del mundo, somos el desecho de todos. No somos un elemento amado en el mundo. Y si las libertades no estuvieran para nosotros, como está pasando en otros países del mundo, donde la cantidad de cristianos ha disminuido prácticamente a cero a causa de la persecución, también nos perseguirían. También tratarían de eliminarnos. Pero no lo hacen porque vivimos en un país y en un lugar del mundo donde hay suficiente protección de las leyes y tenemos suficiente libertad y debemos agradecer por eso. Pero si estuviéramos en otros países, estaríamos seriamente siendo perseguidos. Así que vamos a ver que los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos. Aquí en el versículo 10 de Mateo 5, vamos a ver en primer lugar que la persecución se debe a que tenemos la justicia de Dios y no la nuestra. Esto es importante porque el versículo clave de este sermón del monte es Mateo 5:20. Y Jesús dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos le habían enseñado al pueblo de Israel que por medio de obras, por medio de cumplir la ley, es que podían ser salvos y entrar al cielo. Pero Jesús dice no, que esa justicia es falsa y es insuficiente para poder entrar en el reino de los cielos. Se necesita una justicia mayor. Y nosotros ya sabemos cuál es esa justicia. Es la justicia de Cristo. Cuando Él muere en la cruz del Calvario por tus pecados, Él cumplió allí y pagó tu culpa, pagó por todos tus pecados. Y esa es la justicia verdadera de Dios, que nosotros merecíamos ir al infierno por nuestros pecados. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, pagó por tus pecados. Y ahora, toda persona que venga a Cristo con arrepentimiento y fe genuino, dice, será recibido, será perdonado y recibirá la vida eterna. ¿Has venido a Cristo por el perdón de tus pecados? La sangre de Cristo es lo único que puede limpiar tu corazón, darte el perdón de tus pecados y la vida eterna. Así que todas aquellas personas que tratan de salvarse por buenas obras, no van a entrar en el reino de los cielos. Es muy triste ver, por ejemplo, en el sistema católico romano, se enseña que la salvación es por obras y la gente está empecinada ganando su salvación por medio de las obras. ¿Han visto también a los mormones, a los testigos de Jehová que andan caminando por la calle y andan casa por casa? Ellos lo hacen porque se están tratando de ganar la salvación. No lo hacen por amor a Dios, lo hacen porque si no lo hacen, no van a entrar al cielo. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia enseña que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Si tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, recibirás el perdón de tus pecados y la vida eterna. Versículo 10 de Mateo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué le va a pasar entonces a los hijos de Dios que son pobres de espíritu, lloran por su condición, son mansos, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, tienen limpio corazón, son pacificadores? ¿Qué les va a pasar a ellos? Van a ser perseguidos. ¿Por qué? Por causa de la justicia. Y la justicia es la justicia de Dios que Él nos dio en Cristo. Cuando nosotros les explicamos a las personas que la salvación es solamente por Cristo, de inmediato ya va a haber un rechazo. Porque aquellas personas religiosas no van a entender aquello. Ellos están tratando de ganar su propia salvación por sus méritos. Y ya vas a ver cómo te van a rechazar. En primer lugar, el versículo dice,
bienaventurados. Bienaventurado significa contento, feliz, gozoso. Pero no es el gozo del mundo, el gozo que alguien puede tener en una fiesta mundana, por ejemplo. Ahí hay alegría, ¿cierto? Pero no es la alegría de Dios, no es la bienaventuranza de Dios. Bienaventurado en el sentido bíblico significa alguien que está gozoso porque ha sido aprobado por Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres bienaventurado según Dios, porque tienes a Cristo en tu vida. Las personas en el mundo pueden tener una fiesta mundana y estar contentos allí y disfrutar, pero no son bienaventurados según Dios. Es el gozo del mundo, pero no tienen el gozo de Dios. Los que padecen persecución. ¿Has sufrido persecución por tener a Cristo? Vamos a ver en esta tarde que eso debe producir en ti gozo. A veces pensamos que tiene que producir lo contrario, ¿no? Sentirnos tristes, tener una autoestima baja porque el mundo nos mira en menos, porque el mundo nos desprecia por tener a Cristo, pero nada que ver con eso. La Biblia aquí vamos a ver que los que padecen persecución por causa de Cristo deben sentir gozo, porque estamos participando de los sufrimientos de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, Pablo dice lo siguiente, escuche, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada, para que con vosotros anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué le pasa a aquellos creyentes verdaderos que sufren por Cristo? Sufren porque anuncian la palabra de Dios. ¿Y el mundo entiende la palabra de Dios? ¿Entiende este mensaje? No lo entienden, a menos que la palabra de Dios penetre en sus corazones por una obra del Espíritu Santo. Pero mientras no lo hagan, van a perseguirte. Vamos a tener aflicciones en nuestra carne, incluso por anunciar la palabra de Dios. Busquemos también juntos Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Qué viene junto con creer en Cristo? Padecer por Cristo. Si tú eres un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, vas a padecer por Cristo. Los que no padecen por Cristo es porque quizás no han creído en Cristo y solamente son religiosos y solamente tienen una aparente conversión. Pero los que tienen a Cristo brillan en el mundo de tal magnitud que el mundo los va a despreciar porque anuncias la palabra de Dios. Y eso ya va a producir rechazo. Avancemos un poco más. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Por qué otra razón vamos a padecer persecución? Segunda de Timoteo 3:12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué vas a sufrir persecución? Porque vives piadosamente. Piedad significa el carácter de Dios. Un carácter piadoso es el carácter de Dios, un carácter santo. Si tú vives dignamente como un hijo de Dios, se va a notar la diferencia en tu ambiente, en tu trabajo, en tu grupo de la escuela, en el barrio donde vives. Y por ser diferente, por vivir piadosamente, te van a perseguir tarde o temprano. Vas a padecer persecución. ¿Por qué? Por causa de la justicia. Volviendo a Mateo 5. La verdadera justicia nos dice que si tú eres un hijo de Dios, aquellos que todavía no son hijos de Dios y que están en tinieblas, te van a perseguir porque las tinieblas odian a la luz. Las tinieblas no soportan la luz, porque la luz, ¿qué hace? Alumbra la tiniebla y revela lo que hay detrás. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 19 lo siguiente, mire, escuche. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que comprendamos esto, hermanos amados. Cuando la luz se acerca a un lugar donde hay tinieblas, ese lugar es reprendido. No sé si a ustedes les pasa, pero espero que sea así. Cuando hay un ambiente de personas mundanas y están hablando todo tipo de cosas, malas palabras, chistes groseros, palabras del mundo, y llega un creyente, ese grupo va a cambiar. Porque la sola presencia de un creyente cambia el ambiente porque eres luz. Pero si ese grupo sigue hablando como está hablando y te incorporan a ti, es muy probable que ellos no te ven a ti como luz y piensan que tú eres igual a ellos. Pero cuando una luz llega a un ambiente así, ese ambiente se siente reprendido y cambian de actitud. Dejan de hablar e incluso a veces hasta te piden disculpas porque has llegado tú, porque tú eres diferente. Dice ahí el versículo, al final del versículo 10, porque de ellos es el reino de los cielos. No somos ciudadanos de este mundo. Este mundo no es nuestro hogar verdadero. Solamente estamos de paso, somos unos peregrinos nada más. Somos elementos extraños en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Por eso los habitantes del mundo no nos quieren y nos van a rechazar y no nos van a aceptar. No te sientas mal por eso, porque eso demuestra que tienes una justicia diferente, la justicia de Dios en Cristo. Así que hemos visto en primer lugar en este versículo 10 que la persecución se debe a que tenemos la justicia de Dios y no la nuestra. Nosotros hemos decidido que no vamos a confiar en nuestro esfuerzo para ir al cielo. No vamos a confiar en nuestros méritos para llegar a Dios, sino que hemos renunciado a todo y hemos ido a Cristo. Hemos reconocido que somos pecadores. Hemos pedido perdón a Dios y le hemos pedido la salvación por la fe. ¿Se fijan? Hemos renunciado a la justicia del hombre y hemos creído en Cristo. Por esa razón te van a perseguir, te van a menospreciar, te van a aislar. Y ahora vamos a ver en segundo lugar, en los versículos 11 y 12, que la persecución debe producir gozo porque demuestra que somos de Dios. Tristeza, la verdad que da un poco de tristeza cuando los, entre comillas, amigos del mundo te desprecian por tu fe, cuando te aíslan, cuando no te incluyen, cuando te desprecian y se burlan de ti por tu fe. Pero no sientas tristeza, siente gozo, siente alegría, porque vamos a ver en el versículo 12 dice, vuestro galardón es grande en los cielos. No somos de este mundo, solamente somos peregrinos en este mundo. Dice el versículo 11, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Noten, hermanos amados, el énfasis de Jesús. Repite y dice, bienaventurados sois, los que anhelan a Dios, los que tienen hambre y sed de Dios, los que aborrecen la maldad, los mansos, los pacificadores, los que tienen un corazón puro. Por todas estas cualidades que hay en tu vida, el mundo te va a perseguir. No sientas tristeza, siente gozo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. La palabra vituperio significa maltrato físico y persecución, podríamos ponerlo en el área de la persecución social, donde no hay golpes necesariamente, pero sí hay una persecución social sobre ti. Aquí nosotros vemos literalmente sufrimiento físico por causa del Evangelio. ¿Recuerdan a Pablo en Hechos 14? Fue apedreado y lo arrastraron como si fuera un animal muerto y lo dejaron fuera de la ciudad. ¿Pero qué pasó al tiempo? Dice la Escritura que él se levanta y se mete de nuevo en la misma ciudad donde lo apedrearon y volvió a predicar. Y fue donde estaban los hermanos y dice que los exhortó, los animó y los consoló. Y después de eso les dijo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino
de Dios. Qué hermoso, ¿no? Yo he visto muchas personas que han estado en el ministerio y por un poquito de sufrimiento lo dejan. Pablo estuvo prácticamente muerto, se levantó, algunos creen que fue resucitado en ese momento y que fue la ocasión cuando él fue al tercer cielo, pero realmente no sabemos. Se levantó todo herido, imagínenselo, todo golpeado, sangrando, probablemente con muchos golpes, entra, anima a los hermanos y les recuerda lo que Jesús dijo en las bienaventuranzas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y luego lo recuerda en Romanos 15. En Romanos 15, él cita el Salmo 69:9, cuando él dijo: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos amados, esperemos, si es necesario, ser vituperados, que hasta nos golpeen físicamente por haber creído en Cristo. Y no nos escandalicemos por esto, porque miren lo que Jesús dijo más adelante en Mateo 10. Si están ahí en Mateo, miremos Mateo 10, versículo 25. Vamos a ver aquí que el Señor constantemente fue perseguido, porque claro, Él era la luz del mundo, por lo tanto las tinieblas estaban constantemente maltratándole. Mateo 10, 25 dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hasta ahí la lectura. ¿Qué tipo de persecución hicieron con Jesús? Le dijeron a Jesús que él era un demonio. Le dijeron que él era Beelzebú. Así que no nos debe sorprender que aún nuestra propia familia, que aún no ha creído en Cristo, te maltraten. Pueden ser por muchas razones, pero yo te digo cuál es la que está al final, la que está detrás de todo. Te van a maltratar porque tú eres luz. Y no importa si son tu familia, te van a maltratar porque tú eres luz. Si a Jesús le dijeron que era un demonio, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hermanos? Que somos parte de la familia de Dios. Aún nuestra propia familia carnal, que no ha creído en Cristo, te van a menospreciar. No te van a hablar. Cuando tú trates de relacionarte con ellos, no te van a tomar mucho en cuenta, te van a aislar. Y eso, la razón final, pueden haber algunas excusas entre medio, que han habido algunos problemas, pero hay una que es de fondo, porque ellos no conocen a Cristo y tú sí. Sigue diciendo Mateo 5, versículo 11, dice: y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La gente del mundo, aquellos que controla el maligno, van también a tratar de destruirte moralmente. ¿Recuerdan a Jesús cuando él fue acusado con falsos testigos para ser llevado a la muerte? En Mateo 26, versículo 59, dice lo siguiente. Escuche, dice: los principales sacerdotes y los ancianos de todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Y aunque muchos testigos falsos se presentaban, al final vinieron 2 testigos falsos. Imagínense, así es el mundo. Anda cazándonos para atraparnos e incluso presentar falso testimonio contra nosotros como hijos de Dios. Y esto pasó después también con los apóstoles y sobre todo con el primer mártir de la iglesia, Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? Él fue apedreado en parte porque usaron falsos testigos contra él. E incluso sobornaron a algunos para que dijesen lo siguiente. En Hechos 6, versículo 11. Hechos 6, 11 dice: entonces sobornaron a algunos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Imagínense. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos contra él, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Hasta ahí la lectura. ¿Era verdad las acusaciones contra Jesús y contra Esteban?
no eran verdad. Jamás blasfemaron en contra de Dios. Jamás blasfemaron en contra del templo. Jamás dijeron palabras blasfemas contra la ley. Nunca hicieron eso. Sin embargo, por medio de ese camino, lo guiaron a la muerte. Finalmente, versículo 12 de Mateo 5 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo primero que dice el pasaje es: gozaos y alegraos. Yo quiero mostrarle también un pasaje muy lindo en el libro de los Hechos. Mire conmigo Hechos capítulo 5, Hechos 5, 41. Más o menos el contexto es que los apóstoles fueron azotados por haber predicado del Señor, y quizás nosotros nos habríamos entristecido, ¿no es así? Si nos golpearan a nosotros por haber predicado de Cristo, nos hubieran encerrado, nos hubieran azotado, quizás no habríamos salido muy contentos de una experiencia así. Pero mire cuál fue la experiencia de los apóstoles. Hechos 5, 41. Y salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cumplieron lo que el Señor dijo en las bienaventuranzas? Gozaos y alegraos. Ellos podrían haber dicho: no vamos a seguir más en este ministerio. Peligra nuestra vida. Nos maltrataron, nos golpearon, nos azotaron, pusieron testigos falsos. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Se sintieron gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber sido maltratados, y siguieron predicando. Así que lo que les decía al principio, lo que aparentemente es negativo de sufrir persecución, realmente debe producir gozo en nosotros. Porque eso significa que tenemos a Cristo, eso significa que somos verdaderamente hijos de Dios, eso significa de que somos luz, eso significa de que no somos tinieblas. Un pasaje más. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué hermoso pasaje, ¿no? Qué hermoso pasaje. No debemos avergonzarnos, debemos estar gozosos de ser tenidos por dignos de ser perseguidos por Cristo, por la causa de Cristo. Y probablemente en este lado del mundo donde tenemos gran libertad, la persecución no va a ser demasiado grande. Quizás se han burlado de nosotros, quizás solamente una persecución a nivel social, pero hermanos amados, si alguna vez ocurre esto, no sintamos tristeza, todo lo contrario, gozo, porque significa que somos luz, significa que tenemos a Cristo. Así que, como una nota también de advertencia, si nunca has padecido por Cristo, quizás debes analizar si tu fe está siendo realmente verdadera, si estás siendo luz en el ambiente donde estás. Porque si nunca sufres por Cristo, quiere decir que estás en un mundo de tinieblas, pero quizás nuestra luz no se nota mucho. Quizás calzamos muy bien con el mundo y con las personas del mundo. Conversamos con gente del mundo y la gente del mundo quizás no nota ninguna diferencia. Los hijos de Dios debemos brillar al punto de sentir gozo por padecer por Cristo. Terminando el versículo 12, volviendo a Mateo 5, dice: porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí hay una linda motivación para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el galardón?
¿Hay un galardón más, aparte de las coronas, que se nos habla sobre el tribunal de Cristo? ¿Hay un galardón más, que es más grande que todo eso, que el cielo, que estar en las calles de oro? Alguien lo dijo. ¿Recuerdan cuando Pablo habla en Filipenses 3, cuando él dice, yo lo único que quiero es ganar a quién? Ganar a Cristo. ¿Recuerdan eso? Todo lo demás, él decía, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. ¿Cuál es el verdadero y más grande galardón de todos? Cristo. Ver a Cristo, estar con Él. La mirada de Cristo, estar con Él cara a cara. Y decir, Señor, no fue nada. En comparación a todo lo que tú diste por mí, si yo padecí algo, no es nada. En comparación con que tú diste tu vida y que tu sangre preciosa me limpió de todos mis pecados y recibí la vida eterna por pura gracia, por medio de la fe. Así que ese galardón que está en los cielos es lo que también nos debe motivar hoy. Dice la Escritura de manera muy interesante que cuando Esteban estaba siendo golpeado, dice la Biblia que los cielos estaban abiertos y Cristo estaba, no lo dice nuestra versión en español, pero literalmente en el original la idea es, Cristo estaba de pie a la diestra del Padre. El Señor de pie como en una actitud de respeto viendo la muerte del primer mártir de la iglesia. Él es el verdadero galardón, el verdadero premio, nuestro Señor Jesús. Así que todo lo que hagamos, hagámoslo con valentía por Él. Si vamos a sufrir, pensemos en Cristo, no en nosotros mismos o en lo que van a decir de nosotros. Pensemos en Cristo. Él es el galardón más grande y por quien debemos hacer todas las cosas. Y termina el versículo 12 diciendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué privilegio más grande, ¿no? Estar en esta compañía, en la compañía de los que sufrieron antes de nosotros. Menciona allí los profetas que murieron antes de nosotros. Dice Hebreos 11 que muchos de ellos murieron aserrados, murieron de las muertes más violentas posibles, y que si nosotros somos capaces de mantener firme nuestra profesión de fe por Cristo, estamos siendo parte de esta compañía de hijos de Dios. Así que, hermanos amados, no tengamos vergüenza por Cristo. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Cómo nos podemos avergonzar de algo así? ¿O avergonzarnos de aquel que murió y resucitó por nosotros? Así que, hermanos amados, en esta tarde vimos que los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos. Eso es totalmente seguro. Si eres un hijo de Dios y vives piadosamente en este mundo, vas a sufrir por la causa de Cristo. ¿Te diferencias de las personas del mundo? ¿Se nota una diferencia con las demás personas del mundo? ¿O la gente del mundo con la que tú hablas ni se da cuenta que eres diferente, que eres un hijo de Dios? ¿Notan la gente la fe de Cristo que hay en ti? Hasta te piden disculpas cuando dicen una palabra grosera, porque ellos saben que tú eres un hijo de luz. Vimos en el versículo 10 que la persecución se debe a que tenemos la justicia de Dios y no la nuestra. Y en segundo lugar, versículos 11 y 12, vimos que la persecución debe producir gozo porque demuestra que somos de Dios. Vamos a orar.